Caín y el progreso del narcisismo. El capítulo 4 del Génesis da cuenta del progreso del pecado en el mundo y sus frutos. Entre estos, el narcisismo en sus múltiples expresiones, un trastorno de la personalidad que está llevando a muchos hombres y mujeres a su autodestrucción. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Javier Samayoa y hoy vamos a analizar y profundizar el caso de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, como la actitud de su corazón lo llevó a asesinar físicamente de manera despiadada a su propio hermano Abel. No voy a enfocarme en la base teológica de por qué Dios rechazó la ofrenda de uno y rechazó la del otro, sino en la actitud psicópata y narcisista de Caín. Vamos a leer el capítulo 4 de Génesis, donde se nos relata esta historia de pronto muy simple, muy sencilla, pero muy profunda. Este capítulo 4 nos habla prácticamente del primer nacimiento. Se tratan de los primeros hijos de Adán y Eva. Y acá pues vamos a darnos cuenta cómo el pecado comienza a desarrollarse en los seres humanos y cómo comienza a multiplicarse la maldad en el mundo. Dice Génesis 4: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Versículo 2: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Acá como que es el centro de esta historia. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho desde la tierra? La voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a analizar juntos pues cada uno de estos versículos que nos revelan mucha luz, mucha información con relación a este trastorno del narcisismo que se ha multiplicado en este tiempo, en este siglo XXI principalmente. Vamos a fijarnos desde el versículo 5. Dice: pero Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Es decir,
Cuando dice se enojó y que decayó su semblante, quiere decir que algo sucedió en el corazón de Caín. Cuando un narcisista, cuando un psicópata narcisista se enoja o decae su semblante por algo sucede en el corazón de esa persona. Ahora, ¿por qué se enoja el narcisista? Porque él está invadido de una locura de grandiosidad. Porque él se cree mejor que otros. Porque cree que el mundo debe girar a su alrededor. Porque cree que todo el mundo debe ponerle atención. Porque cree para él o ella que todos deben de estar a sus pies, a sus órdenes. Caín se había enojado porque Dios había preferido la ofrenda de Abel y no la suya. En su mente narcisista, la ofrenda de Abel era mejor, entre comillas, era mejor para Dios. En primer lugar, no es que la ofrenda de Abel fuera mejor. La diferencia estaba en la actitud que cada uno de ellos se había acercado a Dios. La actitud. En segundo lugar, la ofrenda que Abel traía era la que Dios había mandado. Caín llegó con una ofrenda como él la había considerado, como él creía que era. Su enojo estaba prácticamente basado en una actitud eminentemente narcisista. ¿Por qué decayó su semblante? Porque Dios no había puesto atención a su ofrenda. Por eso se había él ofendido, por eso había decaído su rostro. A ver, ignora a un narcisista y cuéntame cómo te va. Si tú ignoras a una psicópata narcisista y le niegas algo o le pones límites, seguro reaccionará con enojo. ¿Verdad que así es? Es posible que te deje de hablar y comience a preparar una venganza en tu contra. Otras versiones bíblicas dicen de esta manera en esas tres palabras: decayó su semblante. Quiere decir que en ese momento Caín se veía decaído, cabizbajo. Una dice que demudó su rostro, es decir, tenía un rostro y en un momento tenía otro rostro. Otros adjetivos que me llamaron la atención en otras diferentes versiones es que dice: se entristeció, se amargó, se decepcionó. O sea, estas versiones justamente nos ayudan a entender un poquito más ese sentimiento que le había envergado a Caín. Ahora, la primera conclusión que yo saco de este versículo es que la actitud de Caín estaba originada, escuchen bien, en la envidia y los celos por su hermano. Envidia porque la ofrenda de Abel, desde su perspectiva narcisista, no solo era mejor, sino porque su hermano tenía el favor de Dios. Entonces, la envidia y los celos son íntimos amigos en la vida de un narcisista, de una narcisista. Los psicópatas narcisistas consideran o creen que merecen lo mejor para ellos o para ellas. Para un psicópata narcisista nada es suficiente. No solo ven el rostro no solo ven al resto como inferiores, sino todavía codician lo que tienen. Los psicópatas narcisistas envidian cosas, estatus social y estatus económico. Envidian lo que no tienen, pero tampoco quieren que tú los tengas. Envidian que otro sea más guapo o más guapa. Envidian que le vaya bien en la vida a uno y a ellos no. Envidian que uno se divierta y disfrute de la vida.
Envidian a los empáticos por su bondad, por sus dones, amor y luz que irradian. Envidian incluso la capacidad de que otros no sienten envidia de nadie. Envidian que alguien lo halague a uno, que le dé un cumplido a uno. No solo es envidia lo que tienen, sino aparte lo sienten como una amenaza. Es para ellos es como que si se tratase de un insulto a su imagen de grandiosidad. Si te va mal o te pasa algo malo, se alegran. Incluso yo te apuesto que sienten placer de tu derrota o de la derrota de alguien más. Esa envidia y celos patológicos que los caracteriza los impulsa a criticar a otros, a señalarlos y juzgarlos. Si abren la bocota es para desacreditar, buscar defectos, carencias, encontrar el pelo en la sopa. Alardean lo que no son, lo que no saben y lo que no tienen. ¿Se dan cuenta entonces cómo la envidia y los celos están ligados a ellos? Esa química los convierte en personas súper tóxicas en cualquier ambiente y no digamos en una relación de pareja. Por ejemplo, una mujer narcisista, yo rápido la identifico cuando se le queda viendo a otra y abre la boca y hace, sin que nadie le pregunte, cualquier clase de comentario relacionado, ya sea el cabello, si tiene mejor cuerpo o lleva los peores zapatos. ¿Las has visto? ¿Las reconoces? Los psicópatas narcisistas suelen usar incluso el sarcasmo, la ironía y el desprecio, digamos como de una forma amable, sin que parezca ofensa. Envidia encubierta, realmente es lo que se llama eso. Envidia encubierta. ¿Quieres reconocer a un narcisista en potencia? Pues la envidia es la evidencia más clara. Lo demás, déjame decirte que es una fachada que se ha creado. Un psicópata narcisista, en un ataque de celos y envidia, intentará eliminar o quitar del camino a cualquiera que represente ser una amenaza, como lo que Caín hizo al matar a su hermano Abel. En la pareja, vamos a ver, ¿cómo es un narcisista? Les voy a dar un poquito de mi experiencia, de mi caso. Por ejemplo, ella envidiaba a mi ex porque era bonita. Incluso envidiaba a mis hijos, porque mis hijos pues tienen apariencia así de güeritos y pues se veían sinceramente más finitos que los hijos de ella. Fíjense, ella envidiaba incluso a mi perro, porque cuando yo llegaba a la casa venía mi perro y se tiraba, me abrazaba, me lambía y me manifestaba pues su amor, ¿verdad? Imagínense. Y mi perro pues obviamente, naturalmente, yo naturalmente correspondía a ese cariño. Entonces ella llegaba a sentir hasta celos de mi perro. Tú como que quieres más a tu perro, me decía. ¿Verdad? Ese maldito animal, lo detesto. Y obviamente esas palabras a mí me dolían que le dijera a mi perro. Normalmente los narcisistas, las narcisistas piensan así: si no es mío, será para nadie. Todos los psicópatas narcisistas quisieran tener las cualidades que tú tienes como persona empática. Y es precisamente por esas cualidades que te eligen. A ver, vamos a continuar con el versículo 6. Dijo: entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Saben de qué nos está hablando esas preguntas? ¿Saben qué nos está diciendo el Espíritu Santo acá? Nos está hablando de la empatía de Dios. O sea,
cuando Caín se muestra en una actitud hostil hacia Dios, con su semblante caído, lleno de cólera, lleno de envidia, lleno de celos, como que algo pasa también en el corazón de Dios, que le pregunta y se trata como que le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Y esto, si lo profundizamos un poco más, nos damos cuenta de que Caín de cierta forma intentaba manipular a Dios, quizás, con esa actitud. ¿Verdad que el psicópata narcisista, cuando algo no le gustaba, su rostro cambiaba? ¿Verdad que se ponía, te dejaba de hablar, y tú le preguntabas: ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Nada te decían, pero claro que tú sabías que pasaba algo, porque sabías que, uno los conocía, las conocía, y sabía uno que estaba en ese momento ya se trataba pues de un momento incómodo. Entonces, acá nos estamos dando cuenta de que Caín estaba mostrando o reflejando pues una actitud eminentemente psicópata, eminentemente narcisista. Obviamente pues es algo imposible pues que un ser humano, digamos, quiera manipular a Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender que detrás pues del narcisismo, ya lo he venido diciendo en otras oportunidades, estaba moviéndose el espíritu de Satanás, ¿verdad? Es más, ni Satanás puede manipular a Dios. Sin embargo, en el plano humano, los seres humanos, sí es posible que sean de pronto controlados y manipulados. Es decir, tú, cuando estabas con el narcisista o con la narcisista, o sea, esa persona te manipulaba humanamente. Como repito, en el plano humano eso pues es muy factible, muy posible. El psicópata narcisista realmente sabe persuadir a su víctima con un gesto, una palabra, una acción. Saben desacomodarla a su pareja, saben influirla, saben controlarla, calcularla, manipularla. Y esto sucede porque el psicópata narcisista se ha encargado desde el principio a domesticar a su víctima y tratarla como a un juguete, o un títere, o una marioneta. La víctima no sabe, obviamente, que está siendo usada, que está siendo controlada, que está siendo manipulada por su abusador o abusadora. Un gesto o una mirada son suficientes para persuadirla y hacer que haga o incluso se comporte de una manera antojadiza. Y obviamente la persona, uno en esos momentos ni en cuenta. Uno en ese momento cree que pues se tratan de situaciones normales o pues problemas comunes de pareja, pero ahí no hay nada absolutamente de común. Caín, en lugar de arrepentirse con su pecaminosa desobediencia, reaccionó con hostilidad hacia Dios. Como no podía matar a Dios, mató a su hermano. Así como Caín, los psicópatas narcisistas, díganme si no, se van contra la razón. Vamos a leer ahora el capítulo 7. Dice: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. ¿Qué significa esto? Acá no es que Dios estaba siendo injusto, estaba siendo parcial, o que tuviera preferencia por Abel.
Este versículo realmente era un recordatorio a Caín que si hubiera obedecido a Dios los sacrificios animales que él estaba o que él pedía en ese entonces, hubieran sido aceptables. Ustedes sabían de que esta historia o estos versículos justamente que les estoy compartiendo nos hablan desde el punto de vista teológico que es acá donde se origina, o mejor dicho, es el origen de las religiones, porque es acá donde Caín estaba pues llevando una ofrenda como él consideraba que era. Él había llevado una especie de ofrenda relacionada con frutas y vegetales, mientras el hermano había llevado una ofrenda animal. Bueno, no me voy a enfocar en eso. Entonces, ¿qué significa eso que dice el pecado está a la puerta? Dios dijo a Caín que si rehusaba obedecer sus mandamientos, el pecado estaría siempre al acecho y agazapado para saltar sobre su presa como un león. Cumpliría su deseo de subyugarlo. Ok, voy a tratar de darme a entender un poco más. El narcisista llega un momento en donde él, movido por esa envidia, por esos celos, le está como abriendo la puerta al pecado, es decir, le está abriendo la puerta a cometer algo mayor, algo peor. Entonces, en cierta manera, Dios le estaba recordando y le estaba tratando de hacerle ver que si él continuaba en esa actitud hostil, negativa, pesimista, algo peor iba a suceder dentro de él. Ok, versículo 8. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí nos estamos dando cuenta literalmente que Caín rechazó la sabiduría que le había sido enseñada por el mismo Dios, porque recuérdense que ellos tenían en ese momento contacto directo con el Padre, con Dios. O sea, en el versículo 7, como que Dios en su gracia, en su misericordia, lo estaba tratando de encaminar en el camino correcto, tratándolo de hacer pues que se arrepintiera, pero Caín rechazó el consejo de Dios y prefirió matar a su hermano. Rechazó hacer el bien, rehusó arrepentirse. Entonces, el pecado, como dice el comentario de la Biblia que estoy acá leyendo, el pecado agazapado en él lo transformó prácticamente en un homicida. Mató a su propio hermano por celos y envidia. Caín no hizo caso de las advertencias de Dios. Cedió a la dominación del pecado y llevó a cabo el colérico deseo de asesinarlo. Imagínense. Un psicópata lleno de odio no la piensa para destruir a alguien, para asesinar a alguien. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la palabra matar tiene un significado más profundo. Vine yo en este estudio que les estoy compartiendo, lo mató. Entonces vengo yo y trato de profundizar, y realmente la Biblia nos da mucha luz en este sentido. En Éxodo 20:13 para ser exactos, donde se describe el sexto mandamiento, no matarás, la palabra que se traduce en español, escuchen bien, matar, es la palabra hebrea razab, algo así, la pronunciación razab, y su significado
matar injustamente. Ese es su significado, matar injustamente. O sea, Caín mató a su hermano injustamente. Y vaya, si los psicópatas narcisistas no suelen matar injustamente a sus parejas, amigos, compañeros de trabajo, cualquiera persona que lo vean como amenaza. La esencia de este mandamiento, del mandamiento de no matarás, es que el hombre fue creado a imagen de Dios y por lo tanto no debe ser maltratado de ningún modo. Ese es el espíritu prácticamente del mandamiento de no matarás, el mandamiento número 6 de los 10. En otras palabras, cualquier daño que se infringe injustamente contra otro ser humano, ya sea contra su vida, su reputación o bienestar, está prohibido en el sexto mandamiento. La semana, en el anterior programa hablábamos de la difamación. La difamación es una forma también de matar, es una forma en que el psicópata narcisista trata de destruir pues a su pareja. El homicidio tiene realmente un alcance mayor. Es decir, puede ser físico, pero también puede ser emocional y psicológico. Los psicópatas narcisistas violan este mandamiento a diario con sus parejas. Suelen matarlos con cada palabra que sale de su boca, cuando la ofende con palabras soeces, cuando la compara con un animal, cuando la humilla y baja su autoestima diciéndole fea, vieja, gorda, o cuando la maldice o le desea cosas malas, cuando la desprecia, cuando intenta aplastarla. Todas estas también son formas de matar injustamente. Todos los psicópatas narcisistas son homicidas porque cuando pronuncian palabras hirientes y denigrantes lo hacen más allá de un desahogo. Si no lo hacen con intención de lastimar y ofender, realmente esa es la intención. Lo hacen con la intención de lastimar y ofender. Matar es un asunto realmente que tiene que ver con el corazón y los sentimientos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Y fíjense que esas palabras Jesús las dijo a los fariseos. Les acababa de decir, camada de víboras. Porque Jesús sabía que en los fariseos se movía el espíritu de Satanás. El enojo del corazón, señoras y señores, trae palabras necias a la boca. El enojo del corazón trae palabras necias a la boca. Y fíjense que necio, de acuerdo a la Biblia, significa tonto, estúpido, retrógrado, rebelde, fatuo. El psicópata narcisista guarda rencor, enojo, ira en su corazón. Son personas vengativas. Fíjense que este año yo he confrontado por lo menos a 2 narcisistas, y un hombre y una mujer. Y los 2 me han dicho exactamente lo mismo, como que hablan el mismo lenguaje, se mueven y operan de la misma forma. Aquí en Estados Unidos, en Europa, en América, en cualquier parte del mundo, tienen la genética de Satanás. Los 2 me dijeron en una oportunidad, tú estás enojado porque te duele la verdad, me dijeron. Quieren realmente eso de te duele la verdad, es una excusa barata. O sea, al verse acorralados, al verse confrontados con la verdad que yo les estoy diciendo, vienen y te hacen una proyección, te duele la verdad. Y realmente a él le dolió la verdad que yo le dije.
y a ella también le dolió la verdad. Bueno, versículo 9. Y el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y no es que Dios no supiera dónde estaba. O sea, obviamente Dios sabía, pero el punto era que lo estaba tratando de moverle su conciencia. Y le dice: no lo sé. Escuchen la forma en que le respondió a Dios. Escuchen la osadía que tuvo al responderle a Dios de esta manera. ¿Acaso yo soy el guardia de mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardia de mi hermano? ¿El guardián de mi hermano? El sarcasmo de Caín era un juego de palabras basado en que Abel era guarda de ovejas, porque a eso se dedicaba. ¿Verdad que los narcisistas hacen ese juego de palabras? Esa ensalada de palabras. La mentira fue el tercer pecado como resultado de la actividad de Caín, de indiferencia a los mandamientos de Dios. El pecado en ese momento estaba enseñoreándose en él prácticamente. Aquí Dios le hizo la pregunta a Caín para darle la oportunidad de que confesara su pecado y que se arrepintiera. Por eso lo estaba moviendo su conciencia. ¿Dónde está tu hermano? Era como, o sea, nos habla también de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios que estaba teniendo, y viene y cómo le responde de una forma grosera, abusiva. En el versículo 10 dice: y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Aquí Dios lo estaba confrontando y le dice, y le estaba prácticamente diciendo indirectamente: eres un asesino. En el versículo 11, escuchen, pongan mucha atención, lo que dice el versículo 11 es bastante revelador. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Maldito serás. Yo personalmente creo que los psicópatas narcisistas viven malditos porque no se arrepienten, ni se arrepentirán muchos de ellos. Estoy acá diciendo de que probablemente hay alguna parte de psicópatas narcisistas que nunca se van a arrepentir, es decir, nunca van a cambiar, y probablemente hay una parte que sí puede hacer que en el camino se arrepientan, que Dios los mueva a que se arrepientan. Es decir, unos tienen como la conciencia cauterizada por su pecado, y hay unos que a lo mejor están un poquito más sensibles, porque en Apocalipsis 2:20, capítulo más o menos 20, 21, 22, dice que Dios, son palabras de Jesús, cuando le está hablando a la iglesia de Teatira, le dice que le está dando tiempo a Jezabel y a sus hijos, a los que han fornicado con ella, que se arrepientan, les está dando tiempo. Entonces yo creo, desde mi opinión personal, que hay algunos que sí pueden cambiar, pero algunos se cierran literalmente, que no cambian. Pero yo personalmente creo que hay una parte que no cambian y otra parte que sí pueden cambiar. Ok, ya vamos terminando el estudio. Versículo 12, entonces nos habla pues que Dios lo maldijo. Bueno, lo vamos a leer, versículo 12. Dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Dios lo maldijo con una vida errante y vagabunda. Y vaya si no andan de errantes y vagabundos por la vida, con una y otra pareja, los psicópatas narcisistas. Y bueno,
versículo 13 y 14, estos son muy interesantes. Vamos, se los voy a compartir. Caín le dijo al Señor: mi castigo es muy grande para poder soportarlo. Aquí ya se estaba victimizando. Versículo 14. Tú me echas hoy de la tierra y tendré que esconderme de tu presencia. Errante y extranjero andaré por la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Qué interesante. Qué interesante que el versículo 13 y el 14 ahora Caín se está victimizando. Cuando tú confrontas al psicópata narcisista de las atrocidades que ha cometido, de las cosas que le has descubierto, viene y se victimiza. En el versículo 9 vimos que se enojó. Cuando Dios lo confronta, se enoja. Pero en el versículo 13 y 14 ahora se victimiza y quiere provocar lástima. ¡Wow! Increíble. Increíble. Les voy a leer lo que dice Primera de Juan 3, 11, 12. Primera de Juan 3, 11, 12. Disculpen, pero estoy buscando la cita. Primera de Juan 3, 11, 12. Esto es revelador, señoras y señores. Escuchen muy bien. Voy a leer desde el capítulo 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Caín era del maligno porque mató a su hermano. ¿De quién era? Del maligno. Es interesante porque lo que sucedió miles de años atrás en el huerto, pasadito del huerto del Edén, el versículo 4 del comienzo de la humanidad, ahora nos vamos hasta el libro de Apocalipsis, el final, digamos, de la humanidad. Estos son libros proféticos o que nos estaban ya anunciando las cosas de este tiempo. Y el apóstol Juan acá hace una revelación increíble. Caín era del maligno. Es justamente esa tesis que yo estaba manejando, de que todos los psicópatas y narcisistas tienen la genética de Satanás. ¿Quién es el maligno? Exacto, Satanás, el artífice de todo mal. Él es el maligno. Ahora, les voy a compartir la definición de maligno de acuerdo al diccionario bíblico digital. Es un diccionario que está en internet. Ok, dice: ¿qué es el maligno? El que busca y hace el mal por principio y encuentra el dolor ajeno motivo de satisfacción propia. ¡Wow! Lo voy a repetir. El maligno, el que busca y hace el mal por principio y encuentra en el dolor ajeno motivo de satisfacción propia. Es exactamente la conducta, el trastorno de personalidad que tienen estas personas. El primer caso donde se manifiesta el espíritu de Satanás en un ser humano es esto que les estoy compartiendo. En Caín, en el capítulo 3 del Génesis, vimos que el hombre peca contra Dios. Y en el capítulo 4 el pecado de Caín ahora se da, pero con otro hombre. Entonces, este es el capítulo que
nos revela cómo el pecado comienza a manifestarse abiertamente en el hombre en distintas formas. En este caso, como del asesinato, pues el pecado es el asesinato. Ahora, el pecado de este tiempo es el narcisismo. Esto quiere decir, en otras palabras, que el narcisismo también es pecado. ¿Quién está detrás de toda esta cortina de maldad? Exacto, el maligno, Satanás mismo. ¿Quién está influyendo a los psicópatas narcisistas? El maligno, Satanás, el príncipe de este mundo. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos de todo esto? Solo existen dos clases de hijos en el mundo: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Yo te invito a que te examines y saques tus conclusiones. ¿Quién es tu padre? O tú, hijo de quién eres. Examínate. ¿Eres de los hijos de Dios o de los hijos de Satanás? El asunto es que en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todos somos creación de Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Acá dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Tú ya recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Jesús es Dios? Si tú crees eso, entonces eres hijo de Dios. Ok, otra conclusión: el enojo, los celos y la envidia fue la raíz del homicidio de Caín. Entonces, todos los psicópatas narcisistas son homicidas a los ojos de Dios. ¡Wow! Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se dan cuenta? Este versículo nos habla que el asesinato, el homicidio, no solamente puede ser físico, puede ser también con una palabra, puede ser con un gesto, con una acción, con una traición. Un narcisista asesina a su pareja con palabras, con acciones, con golpes, con ira, con burla, con desprecio, con descarte. Si te gustó el tema, pues te invito a que me des un like. Gracias por escucharme. Puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter. Aparezco como Javier Samayoa 79. Yo soy el autor del libro Durmiendo con Jezabel. Se trata de un testimonio, de una novela testimonio basada en hechos 100% reales. Se trata de mí. Lo puedes adquirir en Amazon. Aquí te dejo el link en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta acá, por tu tiempo. Nos encontraremos en otra oportunidad. Dios te bendiga y hasta pronto.